12 de agosto de 1934. Un desmayo repentino, sufrimiento preagónico. No era la muerte, es decir, el pasaje a la verdadera vida, sino una muestra de los sufrimientos de la misma. La muerte es espantosa a pesar de darnos la vida eterna. De repente me sentí mal, la falta de respiración, la oscuridad delante de los ojos, la sensación del debilitamiento de los miembros, este sofocamiento es atroz. Un instante de este sofocamiento es infinitamente largo. A pesar de la confianza viene también un extraño miedo. Deseé recibir los últimos santos sacramentos. Sin embargo, la confesión resulta muy difícil a pesar del deseo de confesarme. Uno no sabe lo que dice. Comienza a decir una cosa, deja la otra sin terminar. Oh, que Dios preserve a cada alma de aplazar la confesión a la última hora. Conocí el gran poder de las palabras del sacerdote que descienden sobre el alma del enfermo. Cuando pregunté al Padre Espiritual si estaba preparada para presentarme delante de Dios y si podía estar tranquila, recibí la respuesta: puedes estar completamente tranquila, no solamente ahora, sino después de cada confesión semanal. La gracia de Dios que acompaña estas palabras del sacerdote es grande. El alma siente la fortaleza y el arrojo para la lucha. Oh congregación, madre mía, qué dulce es vivir en ti, pero todavía mejor es morir. Recibidos los últimos santos sacramentos, se produjo una mejoría total. Me quedé sola. Eso duró una media hora y el ataque se repitió, pero ya no fue tan fuerte, porque el tratamiento médico lo impidió. Mis sufrimientos los uní a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por mí y por la conversión de las almas que no confiaban en la bondad de Dios. De repente mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas me dijo: maldita tú y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. En cuanto pronuncié, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. Al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había habido durante una de las adoraciones. La mirada del Señor traspasó mi alma por completo, y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús: Jesús, pensé que me ibas a llevar. Y Jesús me contestó: aún no se ha cumplido plenamente mi voluntad en ti. Te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando yo agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores, y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca. Año 1934. El día de la Asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen, que era de una belleza indescriptible, y que me dijo: hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo, y especialmente por tu patria. Durante 9 días recibe la Santa Comunión reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante esos 9 días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche. Cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. Una vez Jesús me dijo: mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción:
ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente. Al alejarme del confesionario y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez, es decir, que estas 3 palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas: Jesús, en ti confío. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de estas palabras no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el cual han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Oh amor purísimo, reina totalmente en mi corazón y ayúdame a cumplir tu santa voluntad del modo más fiel posible. Al final del retiro espiritual de 3 días, me di cuenta que estaba andando por un camino escabroso y tropezaba en cada instante, y veía que detrás de mí iba otra figura que me sostenía continuamente, y yo no estaba contenta de esto, y pedía a esa figura que se apartara de mí, porque yo quería andar sola. Sin embargo, esa figura a la que yo no lograba reconocer no me dejó ni por un instante. Eso me impacientó, me volví hacia ella y la rechacé de mí. En aquel instante reconocí en esa figura a la Madre Superiora, y en el mismo momento vi que no era la Madre Superiora, sino el Señor Jesús, que me miró profundamente y me dio a conocer lo mucho que le dolía cuando en las cosas más pequeñas yo no trataba de cumplir la voluntad de la Superiora, que es mi voluntad. Pedí vivamente perdón al Señor y esa advertencia la tomé muy en serio. Una vez me dijo el confesor que rogara según su intención y comencé una novena a la Santísima Virgen. Esa novena consistía en rezar 9 veces la Salve Regina. Al final de la novena vi a la Virgen con el niño Jesús en los brazos y vi también a mi confesor que estaba arrodillado a sus pies y hablaba con ella. No entendía de qué hablaba con la Virgen porque estaba ocupada en hablar con el niño Jesús, que había bajado en los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo. Las palabras son estas: yo soy no sólo la Reina del cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. En ese momento extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció. Oh, qué grande es la gracia de tener al director espiritual. Se progresa más rápidamente en las virtudes, se conoce más claramente la voluntad de Dios, se la cumple más fielmente, se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales el alma podría estrellarse. Dios me concedió esta gracia más bien tarde, pero gozo de ella mucho, viendo cómo Dios consiente los deseos del director espiritual. Menciono un solo hecho de entre un millar que me sucede. Como de costumbre, una noche pedí al Señor Jesús que me diera los puntos para la meditación del día siguiente. Recibí la respuesta: medita sobre el profeta Jonás y sobre su misión. Agradecí al Señor, pero dentro de mí empecé a pensar: qué meditación tan diferente de otras. Sin embargo, con la fuerza del alma trataba de meditar, y en aquel profeta me descubrí a mí, en el sentido de que yo también con frecuencia me excusaba delante de Dios, diciendo que otra persona podría cumplir mejor su santa voluntad, sin entender que Dios lo puede todo, que tanto más destaca todo su poder, cuanto más mísero es el instrumento que utiliza. Dios me lo explicó. Por la tarde hubo confesión de la comunidad. Cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión a la que Dios me utiliza como un instrumento inhábil, el Padre Espiritual me contestó que, queramos o no queramos, debemos cumplir la voluntad de Dios, y me dio el ejemplo del profeta Jonás. Terminada la confesión, contemplaba cómo el confesor sabía que Dios me había mandado meditar sobre Jonás,
ya que yo no le había hablado de eso. Entonces oí estas palabras: el sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Sus deseos son míos. Veo cómo Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. Jueves. Al empezar la hora santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz: medita los misterios de la encarnación. Y de pronto delante de mí apareció el niño Jesús de una belleza resplandeciente. Me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños. Exijo de ti la infancia del espíritu. Ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace 2 semanas el confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio eso me resultaba algo difícil. Sin embargo, el confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica, esta infancia debe manifestarse así. El niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia. Veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor, ya que en este período no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerzas y de humanidad como adulto, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niño pequeño. Pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie. Aunque tomas la apariencia de un niñito pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito Señor de los señores, adorado día y noche por los espíritus puros, para el cual arden los corazones de los serafines con el fuego del amor purísimo. Oh Cristo, oh Jesús, deseo superarlos en el amor hacia ti. Les pido el perdón, oh espíritus puros, por haber osado compararme con ustedes. Yo, un abismo de miseria, una vorágine de miseria. Pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme como el ardor del sol absorbe una gota de rocío. Tu mirada amorosa allana todo abismo. Me siento sumamente feliz de la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios es para mí absolutamente suficiente para sentirme feliz por toda la eternidad. Una vez, al ver a Jesús bajo la apariencia de un niñito pequeño, pregunté: Jesús, ¿por qué ahora tratas conmigo tomando el aspecto de un niñito pequeño? Después de todo, yo veo en ti al Dios infinito, al Creador y a mi Señor. Jesús me contestó que hasta que yo no aprendiera la sencillez y la humildad, trataría conmigo como a un niño pequeño. (1934) Durante la Santa Misa en la que Jesús fue expuesto en el Santísimo Sacramento, antes de la Santa Comunión, vi 2 rayos que salían de la hostia santísima, tal y como están pintados en la imagen, uno rojo y otro pálido. Se reflejaban sobre cada una de las hermanas y sobre las alumnas, pero no sobre todas de modo igual. Sobre algunas estaban apenas esbozados. Era el día en que terminábamos los ejercicios espirituales de las jovencitas. 22 de noviembre de 1934. Una vez, el Padre Espiritual me ordenó reflexionar bien sobre mí y analizar si no había en mí algún apego o alguna cosa a criatura o a mí misma, y si no había en mí una inclinación a hablar inútilmente, ya que todo eso impedía al Señor Jesús administrar libremente mi alma. Dios está celoso de nuestros corazones y quiere que lo amemos exclusivamente a Él. Cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mí, no noté estar apegada a alguna cosa, pero como en todas mis cosas, también en esta tenía miedo de mí misma y no me fiaba de mí.
Cansada de este minucioso análisis, fui delante del Santísimo Sacramento y rogué a Jesús con toda la fuerza de mi alma. Jesús, esposo mío, tesoro de mi corazón, tú sabes que te conozco solamente a ti y que no conozco otro amor fuera de ti. Pero Jesús, si tomara apego a cualquier cosa fuera de ti, te ruego y te suplico, Jesús, por el poder de tu misericordia, hazme morir inmediatamente, porque prefiero morir 1000 veces que engañarte una vez en la cosa más pequeña. En aquel momento Jesús se presentó súbitamente delante de mí, no sé de dónde, resplandeciente de una belleza indecible, con una túnica blanca, con las manos levantadas, y me dijo estas palabras: Hija mía, tu corazón es mi descanso, es mi complacencia. En él encuentro todo lo que un gran número de almas me niega. Dilo a mi sustituto. Y repentinamente no vi nada más. Solamente todo un mar de consolaciones entró en mi alma. Ahora comprendo que nada puede ponerme barreras en el amor hacia ti, Jesús, ni el sufrimiento, ni las contrariedades, ni el fuego, ni la espada, ni la muerte misma. Me siento más fuerte que todo eso. Nada puede compararse con el amor. Veo que las cosas más pequeñas, cumplidas por un alma que ama sinceramente a Dios, tienen un valor inestimable en los ojos de sus santos. 11 de mayo de 1934. Una mañana, después de haber abierto la puerta para dejar salir a nuestra gente que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla para hacer a Jesús una visita de 1 minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre, para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó: ¿quién de entre la gente sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Haz una novena según la intención del Santo Padre, que debe constar de 33 actos, es decir, de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia que te he enseñado. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas y la densa oscuridad interior, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar, especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte, por el duro combate durante ella, por toda la amargura. Te agradezco, Jesús, que has bebido el cáliz de la amargura antes de dármelo endulzado. He aquí, he acercado los labios a este cáliz de tu santa voluntad. Hágase de mí según tu voluntad, que se haga de mí lo que tu sabiduría estableció desde la eternidad. Deseo beber hasta la última gotita el cáliz de la predestinación. No quiero analizar esta predestinación. En la amargura mi gozo, en la desesperación
mi confianza. En ti, oh Señor, todo lo que da tu corazón paternal es bueno. No pongo las conglobaciones por encima de las amarguras, ni las amarguras por encima de las consolaciones, sino que te agradezco todo, oh Jesús. Mi deleite consiste en contemplarte, oh Dios inconcebible. En estas existencias misteriosas está mi alma. Es allí donde siento que estoy en mi casa. Conozco bien la morada de mi esposo. Siento que en mí no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti. Oh belleza eterna, quien te conoce una vez solamente no puede amar ninguna otra cosa. Siento la vorágine insondable de mi alma y que nada la puede llenar sino Dios mismo. Siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo. 20 de diciembre de 1934. Una noche al entrar yo en la celda, vi al Señor Jesús expuesto en la custodia como si estuviera a cielo abierto. A los pies del Señor Jesús vi a mi confesor y detrás de él a un gran número de eclesiásticos de alto rango, con ropa que nunca había visto, salvo en visión. Y detrás de ellos varias clases de eclesiásticos. Más allá vi una multitud tan grande de gente que no pude abarcarla con la vista. Vi saliendo de la hostia estos dos rayos que están en la imagen, que se unieron estrechamente, pero no se confundieron, y pasaron a las manos de mi confesor, y después a las manos de los eclesiásticos, y de sus manos pasaron a las manos de la gente, y volvieron a la hostia. Y en aquel momento me vi entrando en la celda. 22 de diciembre de 1934. Cuando me tocó en la semana de ir a confesarme, llegué cuando mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. En la tercera parte de la Santa Misa vi al niño Jesús, un poco más pequeño que de costumbre, y con la diferencia de que tenía un delantal de color violeta, mientras habitualmente lo tenía blanco. 24 de diciembre de 1934. La vigilia de la Navidad. Por la mañana, durante la Santa Misa, sentí la cercanía de Dios. Mi espíritu se sumergió en Dios inconscientemente. De repente escuché estas palabras: Tú eres una morada agradable para mí, en ti descansa mi espíritu. Después de estas palabras sentí la mirada del Señor dirigida al fondo de mi corazón, y viendo mi miseria, me humillé en espíritu y admiré la gran misericordia de Dios, y que este Altísimo Señor se acercaba a tal miseria. Durante la Santa Comunión, la alegría inundó mi alma. Sentía que estaba unida estrechamente a la divinidad. Su omnipotencia absorbió todo mi ser durante el día entero. Sentí la cercanía de Dios de modo particular, y aunque los deberes no me permitieron ir a la capilla ni por un momento durante todo el día, sin embargo no hubo ni un instante en que no estuviera unida a Dios. Lo sentí dentro de mí de una manera más sensible que cualquier otra vez. Saludaba sin cesar a la Santísima Virgen, ensimismándome en su espíritu. Le rogaba enseñarme un verdadero amor a Dios. De repente oí estas palabras: Te revelaré el secreto de mi felicidad en la noche, durante la Santa Misa. La cena fue antes de las 6. A pesar de la alegría y el ruido exterior que hay cuando se parte el Oplatec y durante las felicitaciones mutuas, ni por un instante fui privada de la presencia de Dios. Después de la cena nos apresuramos con el trabajo y a las 9 pude ir a la adoración a la capilla. Había obtenido el permiso de no acostarme, sino esperar la misa de medianoche. Me alegré muchísimo. Después de las 9 hasta las 12 tenía el tiempo libre. De 9 a 10 hice la adoración por mis padres y por toda mi familia. De 10 a 11 hice la adoración por mi director espiritual. Primero agradecí a Dios que se dignó darme aquí en la tierra esta gran ayuda visible, tal y como me lo había prometido. Y por otro lado pedí a Dios que le diera luz para que pudiera conocer mi alma y guiarme según a Dios le agradaba. Desde las 11 hasta las 12 rogué por la Santa Iglesia y por el clero, por los pecadores,
por las misiones, por nuestras casas. Las indulgencias las ofrecí por las almas del purgatorio. Las 12, 25 de diciembre de 1934. Misa de medianoche. En cuanto empezó la Santa Misa, el recogimiento interior empezó a adueñarse de mí. El gozo inundó mi alma. Durante el ofertorio vi a Jesús en el altar. Era de una belleza incomparable. Durante todo el tiempo el niñito miró a todos, extendiendo sus manitas. Durante la elevación, el niño no miraba hacia la capilla, sino hacia el cielo. Después de la elevación, volvió a mirarnos, pero por muy poco tiempo, porque como siempre fue partido y comido por el sacerdote. Pero el delantal ya lo tenía blanco. Al día siguiente vi lo mismo y al tercer día igual. Es difícil expresar la alegría que tenía en el alma. Esta visión se repitió durante 3 santas misas, igual como en las primeras. Año 1934. Primer jueves después de Navidad. Olvidé completamente que hoy es jueves, por eso no hice la adoración. Junto con otras hermanas fui al dormitorio a las 9. Extrañamente no lograba dormir. Me parecía que no había cumplido algo. En la memoria hice un repaso de mis obligaciones y no pude recordar nada. Eso duró hasta las 10. A las 10 vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras: Te esperé para compartir contigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Pedí el perdón a Jesús por ser tibia. Avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús, pero con el corazón contrito, pedí que Jesús se dignara darme una espina de su corona. Jesús contestó que me daría esa gracia, pero al día siguiente, e inmediatamente la visión desapareció. Por la mañana, durante la meditación, sentí una espina dolorosa en la parte izquierda de la cabeza. El dolor duró el día entero. Pensé continuamente cómo Jesús había logrado soportar el dolor de tantas espinas que hay en la corona. Uní mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por los pecadores. A las 4, al venir a la adoración, vi a una de nuestras hermanas ofendiendo terriblemente a Dios con los pecados impuros de pensamiento. Vi también a cierta persona por la cual pecaba. Un temor atravesó mi alma y pedí a Dios, por los dolores de Jesús, que se dignara sacarla de esa horrible miseria. Jesús me contestó que le concedería la gracia no por ella, sino por mi plegaria. Entonces comprendí cuánto deberíamos rogar por los pecadores y especialmente por nuestras alumnas. Nuestra vida es verdaderamente apostólica. No sé imaginarme a una religiosa que viva en nuestras casas, es decir, en la congregación nuestra, que no tenga el espíritu apostólico. El celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones. Oh Dios mío, cómo es dulce sufrir por ti, sufrir en los rincones más secretos del corazón, muy ocultamente, arder como una víctima sin ser vista por nadie, pura como el cristal, sin consolación alguna ni compasión. Mi espíritu arde con el amor activo, no pierdo tiempo en ninguna fantasía, tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece, el futuro no es mío, el tiempo presente trato de aprovecharlo con toda el alma. 4 de enero de 1935, primer capítulo de la Madre Borgia. Durante este capítulo, la Madre resaltaba la vida de la fe y la fidelidad en las cosas pequeñas. En la mitad del capítulo oí estas palabras: Deseo que haya en vosotras más fe en el momento actual. Qué alegría me da la fidelidad de mi esposa en las más pequeñas cosas. De repente miré al crucifijo y vi que Jesús tenía la cabeza vuelta al refectorio y que sus labios se movían. Cuando lo dije a la Madre Superiora, me contestó:
Usted ve, hermana, cómo Jesús exige que nuestras vidas sean de fe. Cuando la madre se fue a la capilla y yo me quedé para limpiar la habitación, de pronto percibí estas palabras. Di a todas las hermanas que exijo que vivan con el espíritu de fe respecto a las superioras en el momento actual. Pedí al confesor de liberarme de esta obligación. Cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen, pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma. Deseo que seas más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes, pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios. Estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas desde la mañana hasta la noche, tenemos claramente indicada la voluntad de Dios y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. ...1934-1935... víspera del Año Nuevo. Recibí el permiso de no acostarme, sino de orar en la capilla. Una de las hermanas me pidió ofrecer por ella una hora de adoración. Le contesté que sí y rogué por ella una hora entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agradable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores y especialmente estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual. Cuánto Dios es ofendido. La tercera hora la ofrecí según la intención de mi Padre Espiritual. Pedí con fervor la luz para él en un asunto particular. Por fin dieron las 12, la última hora del año. La terminé en nombre de la Santísima Trinidad, y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del Año Nuevo. Pedí a cada persona la bendición, y con gran confianza miré hacia el Año Nuevo, que seguramente no escatimaría sufrimientos. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la divina misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, que contiene la vida eterna, que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros, y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas, y especialmente las de los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva, que brota de la infinita misericordia hacia nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros, gracias a la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros, y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor en el que nadie nos comprende.
Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se rebele. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi Padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino, y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. No comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo. Con Él todo, y sin Él nada. Él, el Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en Él toda su confianza. 10 de enero de 1935, jueves. Por la noche, durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo. Todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios no es por casualidad una mentira o una ilusión, y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte. Todo lo que dices sobre mi bondad es verdad, y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. Las reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades y los sufrimientos y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de que todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor son muy agradables a Dios, y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso puede haber mayor. Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. Año Nuevo de 1935. A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida y a veces cumple mis deseos secretos, aquellos que más de una vez le oculto a Él mismo, aunque sé que para Él no puede haber nada secreto. El día del Año Nuevo hay entre nosotras la costumbre de sacar por suerte al patrono, particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de estos deseos secretos, aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono, también para este año, como anteriormente. Sin embargo, ocultando a mi dilecto ese deseo, hablé con él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono. Al venir al refectorio a desayunar,
Después de hacer la señal de la cruz, empezó el sorteo de los patronos. Al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos, tomé una sin reflexionar, sin leer enseguida. Quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en mi alma. Soy tu patrono, lee. En aquel mismo momento miré la inscripción y leí: patrono para el año 1935, la Santísima Eucaristía. Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante, y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto con otras hermanas. Fui inmediatamente ateniéndome a la regla. Oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible en la grandeza de la misericordia hacia las criaturas y especialmente hacia los pobres pecadores, has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza. Oh bondad infinita, ¿quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús, tales almas existen, pero son pocas. Un día durante la meditación matutina oí esta voz: yo mismo soy tu guía, he sido, soy y lo seré. Pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras, porque esto lo requiere mi causa. Has de saber que las faltas que cometes contra él hieren mi corazón. Evita especialmente actuar a tu gusto, que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia. Con el corazón humillado y anonadado, pedí el perdón al Señor Jesús por aquellas faltas. Pedí el perdón también al Padre Espiritual, y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal. Oh Jesús bueno, te agradezco por esta gracia, es decir, darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, y nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente: ofenderte, oh Dios mío, porque la miseria por sí misma no puede hacer nada más sino ofenderte, oh bondad infinita. Una vez me pidieron rezar por cierta alma. Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor, y a esa novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita durante la Santa Misa. Hacía 3 días que me ejercitaba en esa mortificación cuando fui a confesarme y dije al Padre Espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso. Pensaba que el Padre Espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el arbitrio, pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy la miseria. A causa de mi salud, no recibí el permiso y el Padre Espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario, o más bien por haberme guiado por permisos supuestos, y pedí que cambiara esas mortificaciones por otras. El Padre Espiritual me las cambió por una mortificación interior que consistió en meditar durante la Santa Misa: ¿por qué el Señor Jesús se bautizó? Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que pensar en Dios es un deleite y no una mortificación. Pero hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado, y en eso consiste la mortificación interior. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras: he concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente. He dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. Oh Jesús mío, ten paciencia conmigo. Estaré ya más atenta en el futuro. No lo fundo en mí misma,
sino en tu gracia y en tu bondad, que es tan grande para mí, una miserable. En cierta ocasión, Jesús me hizo conocer que cuando le ruego por alguna intención que a veces me recomiendan, está siempre dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo. Como Rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón. Qué grande es la diferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Entonces me dirijo a vosotras, almas elegidas. ¿Tampoco vosotras entendéis el amor de mi corazón? Y aquí también se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Para consolarte te diré que hay almas que viven en el mundo, que me quieren sinceramente. En sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos, y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. 29 de enero de 1935. En la mañana de este martes, durante la meditación, vi interiormente al Santo Padre celebrando la Santa Misa. Después del Pater Noster, conversó con Jesús sobre el asunto que Jesús me había ordenado decirle. Aunque yo no lo dije al Santo Padre personalmente, sino que estos asuntos fueron tratados por otra persona, no obstante yo sé, por conocimiento interior, que en este momento el Santo Padre está reflexionando sobre esta cuestión que en poco tiempo se cumplirá según el deseo de Jesús. Antes de los ejercicios espirituales de 8 días, fui a mi director espiritual y le pedí algunas mortificaciones para el tiempo de los ejercicios, pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido, sino solamente para algunas cosas. Recibí el permiso para una hora de meditación de la pasión del Señor Jesús y para cierta humillación, pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla, de repente escuché en el alma una voz. Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da mucha alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad, pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. Este mismo día, mientras estaba en la iglesia esperando la confesión, vi los mismos rayos que salieron de la custodia y se extendieron por toda la iglesia. Eso duró todo el tiempo del oficio. Después de la bendición, se proyectaron sobre ambos lados y volvieron a la custodia. Eran claros y transparentes como el cristal. Pedí a Jesús que se dignara incendiar el fuego de su amor en todas las almas tibias. Bajo estos rayos se calentaría el corazón, aunque estuviera frío como un pedazo de hielo,
aunque fuera duro como una roca, se volvería polvo. Vilna, 4 de febrero de 1935. Ejercicios espirituales de 8 días. Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio y en cambio incendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. Al anochecer, terminada la prédica, oí estas palabras: Yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho, por eso escribe en una página en blanco estas palabras: Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras: Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor, el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo. Y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres, porque veo en ellos la imagen de Dios. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad. En el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz: Desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios, en todas partes, siempre, en todo.